sobre a visão Jason y a visão Maré. No sé cuántos de vocês lembram, mas a visão Jason esto no es algo novo, es algo más bien antiguo, mas con la información que temos hoy, esto está ficando cada vez más claro. O que voy a falar, esto no es un tema mío, es un tema de Ancia Terry, do 31 de mayo de 2025. Ah, otra cosa. No sé si mi portugués se entiende, no sé. Así que si por alguna razón vocês no comprenden o que eu estoy falando, no dubiden en que pare y volte a falar. Sí. Ok. La primera cosa es que a la palabra Jason y la palabra maré son dos palabras hebraicas que hallamos especialmente en un libro, en un capítulo número 8 de Daniel. Están otros partes de la Biblia, más hoy vamos a centrarnos en el capítulo número 8, que están las dos palabras. En portugués, la palabra se escribe como visão. Se você solamente lê, só vai ver a palavra visão. Mas se você vê no hebraico, são duas palavras diferentes. Tem uma visão Jason e uma visão maré. E o orden de que estoy falando primero Jason y segundo maré es muy importante. Porque para entender la maré, tenemos que entender primero a Jason. ¿Sí? Así que antes de compartir la tela, eh, hacer un breve resumen de cosas que ya sabemos, muy simple, como para dar una estructura. O capítulo número 2, capítulo número 7, capítulo número 8 y capítulo número 11 nos falan da misma historia, só que desde perspectivas diferentes. O capítulo número 2, de forma muy resumida, nos coloca o esqueleto da temática. O capítulo número 2 nos fala sobre os reinos e os reis. E que tem uma sucessão dos reinos e reis, de forma simple. O capítulo número 7 ya nos fala sobre estos mismos reinos y reyes, más la parte política, la parte que son gobiernos fortes, indomables. O capítulo número 8, que es el capítulo que vamos a estudiar más hoy, o sea, ve, tiene algunos animales. Un carnero de dos chifres, otro carnero que tiene un bode que tiene un chifre no medio do olho grande y un chifre pequeño, así de forma resumida. Mas esos animales que aparecen en el capítulo número 8 son animales que tienen las características que son iguales a los animales que están en un templo, que se usaban como sacrificio. A diferencia que estos animales son animales defectuosos. Un carnero tiene un chifre más grande que otro, el otro tiene un chifre en medio de un óleo. Son animales con defectos. Porque representan en un capítulo 8 la parte ideológica, la parte de la religión, más una falsificación, que es una parte de este rey do norte, que intenta hacer una falsificación del reino de Dios. Al mismo tiempo, una cosa importante que vamos a falar al final, es que el capítulo número 8 comienza falando de Medo Persa, ya no fala de Babilonia. Ya para este momento, capítulo 8, estamos primer año de Darío, Babilonia se ha caído, mas nos, que estamos al final de la historia, queremos comprender cómo, y estamos viendo ahora a Babilonia, queremos ver cómo se veía Babilonia en el pasado. Entonces queremos ver cuál sería o animal que representa a Babilonia en el capítulo número 8. Ya se han feito estudios sobre esto, que o animal que representaría a Babilonia sería Uboi. Mismo en el capítulo número 4, que fala da locura de Nabucodonosor, se fala que él iba a convertirse en un boi. Iba a comer herba no campo. Entonces, boi es la representación de este animal, más es un boi defectuoso. Y vamos a ir luego a hablar sobre eso. Capítulo número 11, ya nos fala, ahí aparece el rey del sur, y
nos fala da descrição dos propósitos. ¿Cuál es el propósito del rey del sur? ¿Cuál es el propósito del rey del norte? Entonces, ese es un resumen de la estructura. Vamos a leer el capítulo número 8. Voy a compartir la tela. eh, mm, ¿Me pueden falar qué es lo que están viendo? Ahí está. Están viendo el texto, ¿verdad? Isso. Obrigado, José. Ok, vamos a leer. Vamos, quiero que encontremos las palabras. La palabra Jasón, la palabra mareo, ¿dónde está? Capítulo número 8, versículo número 1, fala. No ano terceiro do reinado do rei Belsasar, eu, Daniel, tive uma visão. La palabra visão que aparece neste texto es la palabra Jasón, depois daquela que eu tivera a principio. Verso 2, cuando a visão, novamente a palabra Jasón, me veio, pareceu-me estar na cidade de Susa, que é a província de Laum, e vi que estaba junto ao río Ulai. Ok, acá fica claro que ahora va a comenzar la Jasón, y queremos comprender qué es Jasón. Verso 4. Vi un carneiro, daba marrada para occidente, y ahí comienza a hablar sobre este carneiro y los animales que falamos del capítulo número 8. Que falou carneiro dos chifres, bode chifre notável y chifre pequeño. ¿Tá bom? Entonces, de forma resumida, a Jasón representa a ascensão y, ¿cómo se llama la caída? Queda dos reinos. Y queda dos reinos. ¿Tá bom? Ese sería el resumen. Jasón es ascensión y queda dos reinos. Entonces, tenemos toda a visão Jasón, desde, podríamos falar, 8.2 hasta o 8.12. Ahí está anotado. O ejército le fue entregue con un sacrificio diario por causa de transgresores y deitó por terra a verdade y o que fez prosperó. Ok, ali termina a visão Jasón. Ok. Verso número 13 entra una nueva etapa. ¿Alguien quiere leer? Qual verso, Mate? Verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Obrigado, José. Entonces, aquí tenemos aquí este verso es muy conocido para nosotros porque aquí aparece la palabra Palmoni. Tem un santo, un Palmoni, un maravilloso numerador, que llamamos Cristo, él está falando, y otro santo le fala a Palmoni. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo durará a visão? Y entonces, o Palmoni, que es un maravilloso numerador, que es la aparición de Jesús en la visão, y esto es muy importante, ¿sí? Porque esta sería la visão maré. Cuando marea acontece, vos se sabe que Jesús está allí. Y la respuesta del versículo 14, él me dice, ate 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces vos ten esta visão maré, ahora vamos a ver por qué a visão maré. A ver, un segundo. Ok, esta visão maré, y cada vez que aparece a visão maré, vos logra ver a Jesús. Vos encontra acá un santuario. Vos fala da purificación do templo. Fala do juicio investigador. Entonces, nos queremos saber, muy importante, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Y a visão maré contesta eso.
Muy bien, sigamos. Verso 15. Habendo eu, Daniel, chido a Bisaun, y allí la palabra que aparece en Bisaun, o verso 15, es la palabra Jasón. Ahora él está hablando da queda y ascensão dos reinos. Verso 16. Y oí una voz de hombre de entre os marches de Ulai, a cual gritó y dice, Gabriel, da a entender a este Abisaun. La palabra Abisaun que aparece allí es la palabra mare. Entonces, no estemos acá en el verso 16, que este que aparece con apariencia de hombre, que es Jesús, este Palmoni, este maravilloso numerador, le fala a Gabriel, enseñale a Maré, no a Jasón, a Maré. Y algo que es muy interesante cuando usted comienza, sigue leyendo, es qué es lo que va a hacer Gabriel. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 19. Y dice, a ver, ahí está. Y él y dice, y es que te faréis saber, ahora, verso 18, falaba él conmigo cuando caí sin sentido, rostro a la tierra, él y porém me tocó y me pos en pé, no lugar donde eu me hallaba. Verso 19, y dice, eis que te farei saber o que ha de acontecer no último tempo da ira, o no tiempo do fin. Porque esta visão se refiere a un tiempo determinado do fin. Esta palabra visão es la palabra jasón. Lembre, Jesús le fala, explicar la maré. E inmediatamente lo que Gabriel va a falar no es sobre la maré, sino sobre a jasón. Dice, porque a jasón es para el tiempo do fin. Y comienza, aquel carnero con dos chefres que viste son los reyes de un medio persa. Mas su voz de peludo y un rey de Grecia. ¿Qué está haciendo Eli? Está hablando sobre Jasón. Y es muy interesante cuando Elías no comprendía por qué hace eso. Y acá Gabriel nos te está enseñando un principio, que você no puede comprender a Maré si primero no comprende a Jasón. Y esto es muy importante porque a veces uno puede caer en esta idea de que otra vez hablar de Rusia, otra vez hablar de eh, J.D. Vance, otra vez hablar de Steven Mueller, todo el tiempo. ¿Cuándo vamos a hablar de Jesús? ¿Cuándo vamos a hablar de cómo Él es? Y acá al principio que Gabriel estaba falando es que Él no está siendo desobediencia a Jesús. Él quiere enseñar a Maré. Mas Daniel tiene que aprender cómo comprender a Maré. ¿Y quién va a enseñar a Daniel cómo comprender a Maré? Gabriel. Y le va a hablar de la razón. Lembren también que Daniel no solamente se representa a Eli, sino que representa a tempo do fin. Si vamos a ver, capítulo número, no sé por qué parece 14 capítulo acá. Macri, Sí, deixa eu te ah, perguntar, para ver se eu sí. entendi. A maré é a profecia é uma porção da profecia e a Shazon é a profecia como um todo. Ya, la razón es la profecía completa, Amaré es una parte de la profecía. Entendi. Então, para a Ma- gente entender a profecia completa, é o exemplo que você está dando, a gente precisaria entender uma porção da profecia, que seria, no caso, a gente, tipo, entender sobre a Rússia, os Estados Unidos, para a gente agora. sí, luego vamos a ver cómo se ve a Jasón actualmente. Mas el punto es que vos encontra Jesús en la maré. O sea, en la aparición está Jesús aquí. Es maravilloso numerador aparece allí. Aparece su juicio investigador. Aparece su obra, su misión. Los libros son abiertos. Y nos queremos saber dónde está Jesús y qué está haciendo. Uhum. A maré Mas, é o quê? ¿cómo?
A maré é o quê? Vamos a ir ampliando eso. Mas a maré tiene que ver con la visión que está vinculado a Jesús y su obra, y en este caso, un juicio investigador. Porque cuando Tá. você va a maré es, en resumen, verso 13 y 14. Uhum. ¿Sí? Y la respuesta es 2300 tardes y mañana. Y Tá. voy a ir ampliando un poquito más con la información que posa. Vea, capítulo número 12, versículo número 13, último capítulo de Daniel, Deus le fala a Daniel, tú porém sigue o teu camino a teu fin, pois descansarás y o fin dos días te levantarás para recibir a tu herencia. Literalmente, uno podría falar, bom, está falando da ressurreição literal de Daniel no fim dos dias, a segunda ressurreição. Ou a ressurreição dos justos. Mas aqui, profeticamente, está falando do tempo do fim. Quando é o tempo do fim? Nós falamos que temos dois tempos do fim. Um, 1798, o primeiro, onde fala que tem uma ressurreição do Daniel. E eu pergunto, como é que essa ressurreição de Daniel aconteceu em 1798? Com os estudos revelados, é, ali, os assuntos descobertos pela ali, Estados Unidos, o papado e bom, eu creio que é isso. Desculpa. Ah, você quando... Não, não. Mas quando você está falando do tempo do fim, agora, esse que falou, que data me daria? Ah, perdão, desculpa, você está se referindo a 1798 ou a 1989? Pode ser as duas. Vamos com a primeira, 1798. Como você vê a ressurreição do Daniel? Quando Deus começa a dar mensagem para Guilherme Miller. Ok. Então você vê que Daniel representa um santo, um sábio do tempo do fim, e você vê a Guillermo Miller, que ele tem as chaves da verdade. Isso é uma expressão que a veces tengo la impresión que a ciertas personas les resulta difícil a compreensão de que tem pessoas que têm a chave da verdade. Mas que significa a llave da verdade? Quando você vai a Guillermo Miller, as llaves da verdade foram as 14 regras de Miller. A metodologia. A metodologia posta em prática e essa foi a chave e achou verdades. O livro de Daniel foi aberto, Daniel ressuscitou nesse grupo de pessoas, Guillermo Miller e esse grupo de pessoas, e nós poderíamos fazer a mesma aplicação hoje. O tempo do fim, 1989, Daniel resucita de nuevo. Y tiene una resurrección dos últimos capítulos de Daniel. Dios levanta a Jess Pippinger y comienza él con las llaves da verdade, que é a metodologia, uma metodologia que va en progresión, va comprendiéndose cada vez mejor y va hallando a verdades. En todo tempo, todas as dispensações, todas as linhas de reforma, Deus sempre levantou pessoas que tinham a chave da verdade. O que significa a chave da verdade? Não significa somente, oh, eu tenho uma ideia que tem, eh, acho que tem lógica. Não, tem uma metodologia precisa e que funciona e se encontram as verdades. Então, quando você vai a 1798, você vê que Miller, com as chaves da verdade, as 14 regras, começa a compreender a razão, porque a razão é para o tempo do fim. A razão é para 1798. Então, a primeira coisa que Miller começa a compreender é a queda e ascensão dos reinos. Ele coloca a imagem da estátua, a pancarta 1843, luego se va ampliando informação sobre várias coisas que têm que ver com esse manejo de queda e subida dos reinos. Luego, bueno, encuentra las 2300 tardes y mañana,
lleva a purificación del templo. Mas Eli recién, cuando acontece 22 de octubre de 1844, a otro día, comprenden dónde estaba Jesús. Que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, primero ellos comprendieron a Jasón y luego comprendieron la maré. ¿Sí? A misma cosa. Porque al final, os Danieles, do tiempo do fin, van a repetir la misma metodología de Gabriel, van a repetir la misma metodología que aprendió Daniel. ¿Sí? ¿Fico claro? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Para mim ficou bem claro. Eu agradeço a tua explicação. Obrigado, Marcos. Comentario. Ok. Capítulo 8, verso 26. Verso 26, capítulo 8 es muy importante. ¿Sí? A ver, voltamos acá. Dice, ¿alguien quiere leer? Verso 26. Posso Leo eu, ler. porque... Bom, claro, va, lea. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. A primera palabra visão que aparece ali al comienzo, aquí, a visão das tardes e mañana es la palabra maré. Lo interesante de este verso es porque aparecen las dos palabras. Entonces, a maré das tardes a mañana foi dita y es verdadera. O sea, porque é realmente, Deus fala agora de 2300 dias. É muito. Imagine que agora Deus dá uma visão de 2300 anos. Nossa, ni siquiera poderia imaginar. Mas fala, a maré é verdadeira. Y luego aparece, tú porém preserva a visão. Y esa palabra visão es la palabra jasón. Lembremos que jasón tiene que ver con la sucesión que da de reinos. Se refiere para os dias ainda muito distantes, para o tempo do fim. Se va a comprender melhor cuando Daniel resucite. O sea, cuando sea levantado o tiempo do fim, o movimiento y pessoas. Verso 27. Eu, Daniel, enfraquecí, estuve enfermo algunos días, entonces me levanté y traté los negocios del rey. Espantábame como a visão, esta visão es a maré, y no había quien a entendese. Entonces, volvemos a resumir. Vamos a resumir capítulo 8. Capítulo número 8, Daniel comienza con a Jasón, a queda subida ascensión dos reinos. Luego tiene una maré, aparece Jesús, surge a 2300 tardes y mañanas, juicio investigativo. Y luego Jesús le fala a Gabriel que explique la maré, más Gabriel explica a Jasón. Y el capítulo número 8 termina con que Gabriel no entiende la maré. ¿Ok? Y el capítulo número 9 va a explicar la parte que él tenía que entender sobre la maré. Capítulo número 9. No primer año de Darío, filho de Asuero, da linaje dos medos, cual fue constituido rey sobre el reino dos caldeos. Para entender el contexto, lembremos que Medo Persa era un carneiro de dos chifres, un chifre más grande que otro. Medos y persa, y los persas eran más fuertes que los medos. Eh, Darío era como un subordinado de Ciro, por ejemplo. Darío gobernó sobre Babilonia solamente un año. Y cuando vos va al capítulo número 5, número 6 de Daniel, a ver, buscamos acá, vamos al capítulo número 5. Al final del capítulo 5 dice, y Darío Humedo, con cerca de 62 años, se apoderó del reino. Porque cuando Darío Humeda conquista Babilonia. 6.1, pareció bien a Darío constituir su reino 120 sátrapas. Ok. Entonces, el capítulo número 6, el primer año de Darío. El capítulo número 9, el primer año de Darío.
La sugestión que a Anciana Terry está falando, que no sé si alguien la fez antes, ma eu só la cutedela, es que está aconteciendo todo en un mismo contexto. El capítulo número 6 nos fala de un decreto injusto, algo que podríamos llamar como un hito del decreto dominical. Darío coloca un decreto en el que él como Deus homem ya no puede mudar. El decreto era que ninguém podía orar a otro Deus, somente a Darío. O capítulo número 6 nos fala que Daniel abre as janelas, las cortinas da janela y hace una oración olhando para Jerusalén. Entonces você tiene la conexión de una oración. Cuando você va al capítulo número 9, gran parte del capítulo 9 es una oración que hace Daniel. Entonces la sugestión es a última oración o a oración del capítulo número 6 es a oración del capítulo número 9. É una oración no contexto do decreto dominical. Por eso es importante para nos comprender esto. ¿Qué es esta oración? No decreto dominical, Daniel quiere entender a Maré y no a comprende. Nos, no decreto dominical, queremos entender a Maré, queremos entender quién es Jesús, queremos entender dónde Él está. Una característica de 244.000 es que fala que siguen ao Cordeiro onde quiera que Él está. Mas esto no es una cuestión mística, no es eu siento a Jesús en mi corazón, no va por ahí. No es eu tengo una relación con Jesús, tipo iglesia evangélica, iglesia adventista, sino que tiene que ver con eu, para saber dónde está Jesús, eu preciso entender a Jasón. A Jasón, a queda, ascensión dos reinos, me va a falar dónde está Jesús. Perdón que se repita mucho, no sé, quizás estén cansado que repita tanto más. eh, Quiero ficar claro con algunas pocas ideas. Verso 9. Capítulo 9, verso 2. ¿Alguien quiere leer un verso 2? 9 y 2. Este. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Claro, ¿podrías leer el verso 12? Uhum. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Obrigado, Caro. Entonces, lembremos, Daniel quiere entender a Maré. Capítulo número 8 termina con que él no comprende a Maré. Para comprender la Maré, él va a estudiar a Jasón. Va a abrir os libros en plural. Os versos que leyó Caro fala, primero abre un libro de Jeremías. Encontraría 70 semanas. 70 semanas está hablando sobre un periodo de cautiverio. Y lembremos que el periodo de cautiverio es sobre por qué a Tierra Gloriosa es conquistada y es sobre ascensión de Babilonia. Que exactamente es lo que nos estamos viendo ahora. El decreto dominical, a queda de la Tierra Gloriosa, ascensión de Babilonia. Al mismo tiempo va a los libros de la ley. Los libros de la ley, Levítico, Deuteronomio, fala sobre las bendiciones y las maldiciones, que tienen que ver con a también con la queda y ascensión de los reinos, porque falaba que un reino iba a vir, y lo que llegó fue Babilonia. No contexto de Daniel, a ley era la Biblia, era un texto, y Jeremías era un profeta contemporáneo con Daniel. Entonces, vos se podría falar que Moisés era la Biblia y Jeremías era el espíritu de profecía. Entonces, él fue a Biblia, o espíritu de profecía,
a estudiar a Jasón. Cuando Eli comprende a Jasón, comprende seu pecado, comprende o pecado do povo, comprende por que acontece esto da queda, da ascensão dos reinos, é que ele face essa oração. Y ahí es cuando nuevamente, ahora sí aparece Gabriel. Cuando Eli comprende a Jasón, ahora aparece Gabriel para explicar a Maré. ¿Alguien puede leer verso 23, por favor? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ok, ahora, si ustedes no saben cuál es la palabra visão que aparece aquí, yo estoy esperando que ustedes ya a esta altura sepan de qué visão ven a explicar o Gabriel. ¿Qué ven a explicar? ¿A visão Maré o a visão Jasón? A maré, A Maré, claro, porque lembre el proceso. Primero se entiende a Jasón y luego se comprende a Maré. Daniel va a estudiar. Gabriel quiere explicar a Maré, mas tiene que explicar primero a Jasón. Gabriel, para recibir la Maré, él tiene que estudiar a Jasón. Agora, Deus fala, Gabriel fala, você está pronto. Você pode entender a Maré. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu povo, sobre tu santa cidade, y ahí comienza a falar. ¿Sí? También fala sobre eh, a morte do Mesías. Amaré tiene una característica que es. El verso 24. Falta una parte que no leí. Vamos a leerlo todo entero. 70 semanas están determinadas sobre tu povo y sobre tu santa ciudad, para hacer cesar la transgresión, para dar fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, para selar a Jasón y a profecía para ungir a los santos de santos. Nuevamente, a Jasón, que tiene que ver con la queda en los reinos, tiene que ser sellado para el tiempo del fin. Más, aquí hay un punto que, que tiene que ver con Amaré. Amaré ahora va a dar verso 25, un punto llave donde comienza Amaré. Sabe y entende, desde la saída da orden para restaurar y edificar Jerusalén. Bueno, ahí da comienzo. Eso acontece en el 456 a.C., que da comienzo a la profecía de 2300 tardes y mañanas. Y también da comienzo a la profecía de 70 semanas. Esta visión tiene la característica para Daniel que dulce a boca, mas amarga no vientre. ¿Por qué? Porque es 12. Primero, fala que Israel va a ser reconstruido. Muros, o templo, van a voltar. Ya no van a ser, no van a estar en Babilonia. Mas al mismo tiempo, cuando Daniel comprende qué significan las 70 semanas, también comprendí que el pueblo de Israel va a matar al Mesías. El pueblo de Israel va a rejeitar su función. Nuevamente, Israel va a caer, a Terra Gloriosa va a caer y va a dejar de ser pueblo de Dios. Entonces, tenga esos 12, más tenga una experiencia amarga. A misma situación que vivió João, Apocalipsis 10. 12 como meu, amargos seu ventre. Sabemos que Daniel y João son un mismo profeta. Simbólicamente, un libro de Daniel y un libro de Apocalipsis deben estudiarse como un solo libro. Ok, acá fala que estoy 1 hora y 10 falando, ¿puede ser? No, sí, no. No entiendo. Bueno, son las 10 y 11. No, tengo tiempo. Ok, vamos a hablar sobre la visión Jasón y Maré actualmente. ¿Qué representa para nosotros en la práctica la visión Jasón? A ver, de forma resumida, que alguien me diga una frase. ¿Qué es a visión Jasón?
Pelo que eu entendi, quer dizer, eu não sei se tá trocado, mas seria o que a gente estuda agora, assim, da verdade presente sobre os reinos atuais. Ok, sí, es la queda y ascensión de los reinos. Eso se resume Uhum. a Visão Jason en cualquier momento de historia. Ahora, hay que traer unos puntos que tienen que ver con cómo se ve, qué cosas no, si queremos comprender a Maré, tenemos que comprender ahora. Yo coloqué 8 puntos. Quizá alguno pueda hablar de más. No sé, estos son los que eu encontré. Primero, a compreensão do sexto reino. Y segundo, a compreensão do sétimo reino. Hacia Terry, en seu estudo, ha estado falando esta diferencia do sexto y séptimo reino, Anselmo Parminder también. Sabemos que o sexto reino comienza no tempo do fim. 1798, o quinto reino muere, ferida mortal, y ali comienza o sexto reino. A mulher fuge de Europa, va para Estados Unidos, es protegida por aquella terra de liberdade e igualdade, y ali comienza o sexto reino. Mas sabemos que Apocalipsis 12 nos fala que o dragón foi detrás da mulher. E se a mulher foi a Estados Unidos, o dragón também foi para Estados Unidos, para a Terra Gloriosa. Entonces nós deberíamos hallar o sexto e o sétimo reino no Estados Unidos, no tiempo do fim, 1798. Entonces, uno dos estudos que nos deberíamos procurar saber es cómo se ve o sexto reino y o séptimo reino desde 1798 hasta agora. ¿Sí? Cómo fue esa luta, cómo o séptimo reino fez todo posible para a ascensão y cuál era la misión do sexto reino. Eu pergunto, qual, em resumo muito simples, qual é a missão do sexto reino? Diz ele proteger ao povo. Ok. Quando você fala do povo, o que está falando? Das pessoas? O Mate, Sim, Marco. promover uma liberdade e igualdade para todos, Ok, igualdade e liberdade. Liberdade civil e religiosa. Muito bem. De que forma poderia fazer isso? através de uma constituição de leis, Ok, leis, constituição. E ao mesmo tempo, através de estruturas do Estado que protejam a Constituição, que estén sometidas à Constituição das instituições, dicen. Temos a separação do poderes, poder legislativo, ejecutivo e poder judiciário. Essa separação do poderes tem o objetivo de que não se levante outro rei, que não se levante uma autocracia. Mas sabemos que o sexto reino não chegou a cumprir sua missão completamente. E agora estamos em um período de tempo onde falhou. Ok, entonces, comprender cuál es el sexto reino, cuál es el séptimo reino. Otro punto, la ascensão do séptimo reino y el declino do sexto reino. ¿Por qué que falló el sexto reino? Exacto, mecanismos que previenen a ascensão da autocrata. Ese es el objetivo del sexto reino. Mas sabemos que esas estructuras tienen que ser quebradas para que el séptimo reino llegue. Entonces tenemos que comprender cómo es que esto aconteció. Doy solamente un ejemplo. Sabemos que pegó a la estructura de la Segunda Guerra Mundial, para que el rey do Norte conquiste a Terra Gloriosa, tinha que conquistar Polonia, Francia e Inglaterra.
Logo o Rei do Sul e logo a Terra Gloriosa. O Rei do Norte tinha 4 impedimentos: poder judiciário, poder legislativo, ejecutivo e tinha o Rei do Sul, la Rusia de Putin. Tudo isso tinha que cair para que o Rei do Norte llegue à ascensão. Se isso não aconteciera, não haveria ascensão do Séptimo Reino. Lembro que uma vez o ancião Parminder falou algo que quando lo falou eu fiquei muito surpreendido, que era que, falou, as pessoas que melhor vão a compreender a Constituição dos Estados Unidos são este movimento. Lembro que quando ele falou isso eu fiquei como, ¿qué significa eso? ¿Cómo puede ser? Porque para minha mente foi, como pode ser que pessoas como nós, que não temos nenhuma preparação acadêmica sobre as leis de Estados Unidos, sobre a Constituição, vamos a comprender melhor que estas pessoas que trabalham hace 40 anos em las leyes, que escrevem libros, que são professores de faculdade, que seus livros se estudam, que conhecem a jurisprudência, e nós não sabemos. Mas eu compreendi a estrutura do ancião Parminder que falou. Porque ele falou, se você vê que estos 3 poderes têm que cair, ejecutivo, legislativo e judicial, você tem que compreender por que cai o judiciário. Então, se você compreende por que cai o judiciário, isso significa que você sabe qual é o erro do judiciário. Você logra compreender melhor que eles. E uma das coisas que ficou muito interessante quando passou o tempo é que como Deus vai ensinando a este movimento que nós não precisávamos ter toda a informação das leyes de Estados Unidos. No precisamos comprender toda a historia, jurisprudencia de Estados Unidos. No, lo que precisamos era comprender los principios de interpretación das leyes, cómo debería interpretarse a Constitución. Entonces, si você comprende los principios, você agora pode ir a las leyes que, que a Corte Suprema de Justicia está aprobando y no falar, eso está mal. Está fallando a Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Cómo eu, si no tengo preparación académica en derecho, puedo falar eso? Porque comprendo los principios de interpretación correcta de la Constitución. Porque él está interpretando la Constitución de forma literal, no de forma progresiva. Girada progresiva. Y tiene varios principios. Y acho que ese principio funciona para todas las cosas. Igual que para a temática da igualdade. Achamos que temos que prepararnos a igualdade e aprender, mas ao final, quando você vê as linhas de tempo, você tem princípios que permanecem ao longo do tempo e tem políticas que foram dadas no contexto. Mas se você compreende quais são aqueles princípios, você vai poder aplicar os princípios da igualdade. Obviamente fácil de falar, na prática é muito mais complexo, mas ao que vou é que Deus nos está ensinando princípios de igualdade. Principios sobre cómo leer la Constitución, para poder entender cómo es que estos reinos, por ejemplo, el sexto reino, falla en la protección dos delitos de las personas. Falla el sexto reino, tiene una subida del séptimo reino. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Qué fala alguna cosa? Puede discordar. Está libre. Mate, Sí, é vos. para eu compreender melhor. O sexto reino, ele traz a Constituição, que seria as leis que estão a favor do povo. É isso? O sexto reino es un reino que protege a la mujer. Protege que el pueblo tenga derechos, igualdad y libertad. En la práctica sabemos que esto nunca aconteció realmente. É aí Ma- que eu quero Desculpa, pode continuar. sí, o sea, en la práctica nunca aconteció. Porque siempre hubo desigualdad y siempre hubo discriminación, siempre, siempre. Más, ¿por qué? Porque tiene esta lucha entre sexto y séptimo reino. O reino quiere ascensão. Y el sexto reino tampoco logra cumplir sus promesas.
Ma, Então, sí. pode falar. No, vale, vale. Então, o não cumprimento das promessas do sexto reino dá espaço para a chegada do sétimo. Exactamente. Entendi. Eles fallan. A igual que falla el rey del sur. Por eso es importante entender la queda del rey del sur. Sim, então eles tinham uma constituição boa, mas eles não cumprem a própria Constituição. Eles tinham uma lei a favor dessa minoria, mas não é cumprido. Então, abre esse espaço para o sete reino tomar o lugar. Eu acho que a Constitución era boa, mas podría haberse mejorado. Podría Entendi. haberse colocado de forma más progresiva. Mas siempre tuve este conflicto de personas que no quisieron hacer ninguna mudanza a la Constitución para que sea progresiva. Sim, como não há nenhuma mudança, então não pode haver uma progressão. Mm. Tá. Y eso abre las puertas para el séptimo reino. Claro, tiene la mano levantada. Gabriel, aqui. Ahn, eu acho que recentemente, eu teria que verificar, mas eu acho que a Constituição, não tem uma Constituição propriamente dita, mas que seria o mais parecido. A Constituição da Alemanha foi, por exemplo, adaptada para uma linguagem mais inclusiva, não? Porque também falava de homem apenas, né? E agora foi adaptada. Não sei exatamente quando. Ahm, agora, tirando isso, tem sido bastante estável e imutável, né? Tem outros países que passaram por inúmeras assim reformas de constituições, até onde eu sei a brasileira ela é gigantesca, né? Um, e assim, eu entendo também que a Constituição era para ser adaptada, não? Porque cada momento da história traz novas circunstâncias e realidades, né, que precisam também ser abordadas nessa garantia de direitos, né? Seria algo assim? Concordo. Quinto punto. A queda del rey del sur. Voy a ampliar un poquito sobre este punto. eh, Porque o objetivo do Rei do Sur era a mesma coisa, de forma diferente, obviamente. Pero o objetivo do Rei do Sur era uma restrição para a chegada do Rei do Norte. Mas o problema es que o Rei do Sur, sabemos que es Putin, Rusia, fez uma aliança suicida. Porque ele fez aliança com quem? Com o Rei do Norte. Putin faz aliança com Trump para que o sétimo reino ascendera y cayera o sexto reino. Y eso fue lo peor que le pudo haber pasado. Porque él achaba que el sexto reino iba a ser peor. No, fue el séptimo reino. Por eso cuando você va a... Quiero hablar un poquito sobre J.D. Vance. Ansel Terry lo coloca a él como la personificación do MAGA. Porque Trump no es un cara ideológico. Você no ve a Trump falando mucho sobre, por ejemplo, sobre aborto. No es una gran problemática para él. Mas Biden sí, Biden no. J.D. Vance sí, él es un guerrero cultural. Él es un guerrero ideológico. Él está muy interesado en la parte ideológica. Y cuando você ve él y cuando fue para, a ver si lo tengo acá, no lembro, hubo un encuentro sobre seguridad en Múnich, donde esperaban que J.D. Vance falara sobre los peligros de Rusia y los peligros de China. Él fala que Rusia no es un peligro. No tiene problema con Rusia. O grande peligro no es de Europa, no es externo, sino un peligro interno. Y los peligros son, que él fala, anulación de las elecciones en Rumanía. Ahí Gabriel, no entendí que Gabriel colocó ahí. Bueno, anulación de las elecciones en Rumanía,
Porque lo que aconteció en Rumanía es que hubieron elecciones, las primarias, y las elecciones fueron ganadas por un partido de extrema derecha, que ninguém conocía, fue un partido en Chinobu. Más, si lo callaron, es que hubo una interferencia rusa para que ese partido de extrema derecha ganara. Entonces, el Poder Judiciario anuló la victoria de ese grupo. Entonces, J.D. Vance fala, hey, ¿qué está aconteciendo? Están tirando las libertades da votação das pessoas. Porque él quiere a ascensão da extrema derecha. Él está en contra de fala, las restricciones que están haciendo en Reino Unido por militantes a favor en contra del aborto. Fala que están tirando las libertades de expresión de muchas personas con sus opiniones políticas, obviamente de extrema derecha. Fala que tem muita regulamentación pesada sobre las redes sociales. Él iba a falar sobre las personas transgénero y va a falar que quieren, quieren que en las escuelas transformar a los niños en radicales y fala que el género, esa mudanza de género, es un desorden y fala, son enemigos del país. Entonces él iba a hacer una conexión entre a homosexualidad o transgénero con ser un enemigo del país. Él trouxe a ideología con la idea del nacionalismo. Por eso, a Iglesia de Estado, como nacionalismo de Estado, es una religión. Es esa ideología. Caro, levantaste la mano. Gabriel, aqui apenas para explicar, assim, a Gisele já colocou, me refiro à pediatria, né? Porque quem tem ideologia, né, quem tem esse aspecto teológico por trás, né, que foi o Petatir, né? Ele que possibilitou que J.D. Vance sequer aparecesse no radar político, né? Sem Petatir não teria J.D. Vance, né? E ainda mais com respeito à ideologia toda, né? Que está por trás dessa, vamos dizer, desse grande plano, né? Mas assim, isso seria um estudo à parte. Eu estava pensando que seria interessante a gente revisitar essa pessoa. Bueno, interesante. Otro punto. Sabemos que él fala en contra de las empresas. Que fala de estas empresas, corporaciones que tienen ideologías progresistas, son enemigos del país. Estas universidades que tienen ideología progresista son enemigos del país. Conecta a ideología con el nacionalismo. Fala que esta izquierda son enemigas de la masculinidad. Quieren que nuestros hijos sean fracos y feminizados. A izquierda odia a masculinidad y quieren hacer que seamos una cultura fraca. Al mismo tiempo, trocen lo de la inmigración. No solamente pelear una cuestión económica, sino pelear una cuestión cultural. Sabemos cultural es sinónimo de religión. Inmigración es una amenaza de identidad americana, una amenaza de identidad occidental. Por eso, resumen, amenaza no es Rusia, fala J.D. Vance. ¿Por qué? Porque ya llegó a ascensão do séptimo reino. Si el séptimo reino ya tiene un poder ejecutivo, legislativo, judiciario, y te fala, Rusia no es ni una amenaza. Si el séptimo reino ya está de pie, es porque el rey del sur ya cayó. Rusia no puede proteger a Siria, no puede proteger a Irán, no va a proteger a Venezuela. Rusia no puede terminar la guerra contra Ucrania. El rey del sur no es una amenaza. Por eso, el rey del sur, Putin, fez una alianza suicida con el rey del norte. Ok, voltamos a hacer un resumen. Ya son actual. Comprensión del sexto reino, comprensión del séptimo reino, la historia de 1798 hasta ahora,
ascensão do sétimo reino, declínio do sétimo, a queda do rei do sur, a agitação do mundo, que é o que estamos vendo agora. O mundo está sendo agitado. eh, la OTAN se inclinó ante Trump hace pocos días. Ascensão continua do sétimo reino, porque esto tem que ver uma ascensão contínua, e logo a compreensão da queda do rei do norte. Eso sería, en resumen, a razón actual. ¿Há un comentario? Ok, agora quiero ir a la marea actual. Esta é a proposta da anciana Terry, e lo que le va a falar é o seguinte. Quando você vai a maré, você encontra Jesus. Quando você vai a maré, encontra o santuário celestial. O santuário celestial é a purificação do templo. Você encontra o juízo investigador. Quando você vai ao primeiro tempo do fim, você encontra também a maré, o juízo investigador, mas o juízo dos mortos. Entonces, la proposta es que neste tempo do fim, que o movimento comienza a comprender a razón, a queda, a ascensão dos reinos, temos que compreender, ter uma melhor compreensão do juízo investigativo, mas outra parte, outra etapa do juízo investigativo, que é o juízo dos vivos. ¿Sí? Voltamos a Daniel 8. Daniel 8 no se menciona Babilonia, mas por comparação e contraste podemos saber que o símbolo de aquel animal do sacrifício falso é o boi. O boi representa Nabucodonosor, o boi representa a Babilônia. E como você encontra Babilônia no começo e começa contra Babilônia no final, nesta ressurreição de Babilônia, nesta ressurreição do quinto reino, você deveria encontrar também o boi. Você deveria também encontrar um touro. A diferença é que hoje não lhe chamamos boi, nem lhe chamamos touro, sino que lhe chamamos apis, ou touro apis. Deveríamos hallar o touro apis no momento do juízo. Por tanto, a propuesta es cuando reconocemos o touro apis, podemos saber que o día da expiação está próximo. Ansel Parminder va a falar sobre a linha da agricultura. No voy a poder escribir, você conhece a linha da agricultura. Tem arado, lluvia temporal, lluvia cerolla e a colheita. 5 hitos, 4 dispensações. A linha grande você encontra de 1989 até 2001, período do arado. Tá bom? Luego 2001 se planta la primera semiente y comienza el periodo de lluvia temporal, hasta un decreto dominical. Luego del decreto dominical, afellamiento de Porta Gracia, lluvia cerolla. Y luego de afellamiento de Porta Gracia a segunda vinda, a colheita. Sabemos que, y acá faço una pregunta, ¿cómo comprendemos qué es a lluvia? ¿Qué entendemos hoy la aplicación de la lluvia? É uma mensagem. Ok, un mensaje. Lembro un ejemplo que a anciana Tess nos enseñó sobre el Pentecoste. Porque a igreja evangélica, a igreja adventista está esperando o Pentecoste. Más que o Pentecoste. En os discípulos, para que no Pentecoste eles compreenderam a lluvia temporal. O Pentecoste foi a lluvia de cerolla, eles compreenderam as parábolas de Jesús. Tenemos una semejanza. Entre lluvia temporal y lluvia cerolla hay una semejanza. Las dos cosas son agua. Son una agua menor y otra mucha agua. Si a lluvia es un mensaje e información, eles en la lluvia cerolla comprendieron mejor a lluvia temporal,
Lo que en la lluvia cerolla entendemos que o Pentecoste es a compreensão da informação que se deu na lluvia temporal. Essa compreensão faz madurar o fruto. Quando o fruto é maduro, é que se pode fazer a colheita. Então, a proposta é que, aunque Ancião Parminder fala que o juízo dos vivos comienza em 2001, você em 2001 não tem fruto, você só tem nascimento. Va crescendo, você pode ir e ver, a ver como va crescendo, mas ainda não pode fazer um julgamento completo. O julgamento mais completo se vê na lluvia cerolla, porque a lluvia cerolla faz madurar o fruto. Tá bom? ¿Algún comentario? Entonces, a proposta que faz a Terry es, cuando o boi, que representa o toro Apis, que o boi era um sacrifício que se dava no dia da expiação por o sacerdote. Por eso o boi está conectado con el día de expiación. Está conectado con los sacerdotes. Este falso boi es tracido y deberíamos verlo como una señal. A ver, acá tengo un comentario. Quizás son varios que no leí. Ok, me pongo marco. Un punto es, de forma resumida, es que el 18 de julio do año 2024, lo que se fez visible es a personificación visible de este toro Apis. Trom ele é o homem. Ele é o toro Apis. Ele é esta falsificação. Ali en esa convención nacional republicana vimos toda Babilonia, a mistura de protestantismo, catolicismo o ateísmo. Toda una confusión. Vimos la exhibición de este toro. Y cuando este cumplimiento de este toro se ve a fase visible, nos fala de la resurrección del quinto reino. Nos fala da resurrección da imagen da bestia. Entonces, a propuesta sobre a maré que a anciana Terry va a falar es cuando vemos o toro Apis en plena exhibición, a imagen da bestia o falso boi. Então devemos erguir nossas cabeças porque nossa redenção está próxima. O julgamento passou dos mortos ao julgamento dos vivos. E estamos cada vez mais próximos do fim da graça. Portanto, o resumo do estudo é, ao olhar a razão os eventos externos, a queda e a ascensão dos reinos, podemos ter uma compreensão mais plena de ubicar onde está Jesus, que está fazendo Jesus. Porque esa es la función 244 mismo. Saber dónde está Él y vivir o que creemos. Que en la práctica se revele a misma cosa que acreditamos. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo lo que yo tinha para falar. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Alguna pregunta? Siéntase a vontade de falar. Ah, ok. Aquí Gabriel fala sobre elaborar sobre Pentecoste. O Pentecoste no es una cuestión mística, es una cuestión de comprensión. De ter a metodologia para a lluvia cerolla es comprender a lluvia temporal. Porque los dos son lluvia, los dos son información. Entonces, tiene que ver con la comprensión de información que fue dada antes. Y con la experiencia que exige esa nueva información. Sobre a razón, sobre los eventos externos, sobre la queda en esos reinos, y la información que nos da sobre dónde está Jesús, qué está haciendo Jesús, y qué le espera de nos. No sé si fue claro. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Bom, vamos fazer uma oração? Acá tem uma pergunta, Alexia. Acei o Pentecostés para o serviço perfeito. Não entendo o que significa isso. Ah, não sei se compreendi bem, mas o Pentecoste vem para amadurecer o fruto. A chuva vem para amadurecer o fruto, para aperfeiçoar o fruto e dar um serviço perfeito. Acho. Bom, vamos orar. Amado Deus, queremos darte as graças, porque no mundo de tanta confusão, tanta pós-verdade, tanto negacionismo, tanta quantidade de informação, você nos abençoa com uma informação mais precisa sobre qué es lo que estamos viviendo, sobre qué está aconteciendo en el mundo, para comprender quién es você, qué está haciendo você, y comprender también quiénes somos nós. Amado Deus, ayúdanos a tomar las decisiones fortes y firmes para seguir no camino da verdade, no camino da progressão, no camino da verdade que você tem para nós. Amado Deus, queremos que você esté con nós y nos dé a liberdade e a igualdade y podamos vivir eso en este sábado. O pedimos en nombre de Jesús. Amén.